Zeus, Surya, Thor. Durante miles de años, los mitos ancestrales han descrito dioses que bajan del cielo. Siempre hay alguien que baja del cielo en medio de estruendos, truenos, fuego o humo. Provenían de los lugares más poderosos y mágicos que puedan imaginarse, como las estrellas. Pero ¿quiénes eran estos seres místicos que gobernaban el cielo con poderes sobrenaturales? Uno se pregunta si las historias de los truenos de Zeus o el martillo de Thor eran armas reales. ¿Serían estos dioses producto de la imaginación de nuestros ancestros o el registro de eventos que ellos creían ciertos? Nuestros ancestros confundían los eventos extraterrestres con dioses porque era la única manera en que podían explicar lo que habían visto. Millones de personas en todo el mundo creen que seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. ¿Qué pasaría si fuera verdad? ¿Será cierto que extraterrestres ancestrales contribuyeron con nuestra historia? ¿Serían los dioses de nuestros ancestros visitantes de otros mundos? Dioses y extraterrestres. Truva, Turquía. Durante 150 años, esta pequeña ciudad ha sido el centro de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia moderna. El posible hallazgo de la ciudad legendaria de Troya. En 1868, el arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann emprendió la búsqueda de lo que él creía que era el campo de la guerra de Troya, descrita en el poema épico de Homero, la Ilíada, una de las grandes obras de la literatura clásica. La Ilíada fue escrita en el siglo VIII a.C. y narra la historia de una gran guerra causada por los celos y la enemistad de los dioses. La mayoría de los académicos cree que la historia de la guerra de Troya es una obra de ficción, pero Schliemann estaba decidido a probar que el mito era una realidad. Los hallazgos de Heinrich Schliemann marcaron un hito en el campo de la arqueología. Con su copia de la Ilíada en la mano, Schliemann decidió encontrar Troya. Cavó un gran hoyo y descubrió la verdadera Troya. Él lo hizo. ¿No es increíble? ¡La verdadera! Pero si la narración de Troya de Homero fuera cierta, ¿qué pasaría con las demás historias y mitos griegos? ¿Podrían ser ciertos también? ¿En verdad habrán existido dioses y diosas poderosos? Y si es así, ¿de dónde provienen? Elas, también conocida como Grecia. Todos los días, miles de turistas visitan los templos y monumentos construidos en honor a los dioses de otros tiempos. La Acrópolis, Delfos, el Partenón, el Templo de Apolo. Estos lugares antiguos reflejan una poderosa veneración a seres que supuestamente gobernaron el mundo hace miles de años. Varias mitologías en todo el mundo narran historias de dioses que usualmente bajan del cielo. La descripción de cómo se mueven los dioses cuando bajan a la tierra es algo hermoso. Da la impresión de que se deslizaran, pero no tiene tiempo. Solo sucede, solo es algo hermoso.
Si los antiguos griegos inventaron estas historias de dioses como un intento primitivo de explicar el universo en que vivían, ¿cómo es posible que existan deidades similares en regiones y culturas completamente distintas alrededor del mundo? ¿Fue pura coincidencia o existe un origen común a todos estos dioses que supuestamente viajaron del cielo a la tierra? Los sumerios, la civilización más antigua que data del año 3800 a.C., tenían descripciones de estos seres y hablaban de una época en la que vivieron entre sus dioses vivientes. Llamaban a sus dioses Anunnaki, aquellos que bajan del cielo a la tierra. La mitología está llena de eventos en los que dioses vienen a la tierra. Tiene mucho que ver con la relación entre dioses y humanos, y por eso habrá mucha comunicación y comunión entre ambos. En su libro La Odisea de los Dioses, Erich von Däniken sostiene que los libros sagrados del mundo están llenos de descripciones, no de dioses, sino de seres sobrenaturales que interactúan con los humanos. Hace algunos miles de años, cuando nuestros antepasados eran primitivos, llegaron algunos extraterrestres al planeta. La falta de comprensión y de tecnología hizo que nuestros antepasados creyeran que estos extraterrestres eran dioses. El Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Según los mitos antiguos, este era el hogar de los dioses. El trono de Zeus se hallaba en el Monte Olimpo, y desde allí Zeus determinaba el destino de los mortales. Las descripciones del Monte Olimpo hablan de un magnífico palacio en la cima. Las paredes del templo estaban cubiertas de oro y plata y brillantes luces que ellos denominaban joyas. Si lo vemos desde el punto de vista moderno, en vez de ser la cima de la montaña, el Monte Olimpo pudo haber sido una nave espacial, porque a veces se describía como la cima entera se levantaba y causaba un gran estruendo. Pero si el Monte Olimpo era el hogar de visitantes extraterrestres, ¿sería Zeus el líder? Tanto la Odisea como la Ilíada narran que Zeus blandía un rayo. Parece que era un arma muy poderosa porque podía destruir ciudades enteras con ese rayo. Asimismo, el hermano de Zeus, Poseidón, el dios del mar, estaba armado con un tridente. Podía crear maremotos con esta arma. El tridente de Poseidón era algo más que una gran orca. ¿Será posible que el rayo y el tridente fueran dispositivos de energía directa? Podría decirse que uno de los dioses griegos más importantes era Apolo, quien recorría los cielos en su carro de fuego. Apolo era el maestro de los jóvenes griegos que vivían allí. Les enseñaba a construir en las montañas y laderas, les enseñaba a construir carreteras, les enseñaba astronomía. Siglos después, cuando Roma dominaba Europa y el Mediterráneo, desde el primer siglo antes de Cristo hasta el séptimo siglo después de Cristo, los romanos rendían homenaje a los dioses de manera similar a los griegos. Zeus era ahora conocido como Júpiter. Poseidón era llamado Neptuno. Pero Apolo se llamaba igual tanto para los romanos como para los griegos. ¿Coincidencia?
¿O era el registro histórico de seres que vinieron a la Tierra hace miles de años, como la mayoría de los teóricos de astronáutica antigua creen? Sabemos que lo que ellos llamaban dioses eran tal vez extraterrestres. ¿Cómo llegaban a la Tierra? Es probable que en algún tipo de nave. Los mitos y leyendas narran historias y eventos increíbles. Cualquier ser extraterrestre antiguo que haya llegado a la Tierra se narraría en dichas historias, porque un evento de esa magnitud quedaría registrado para siempre. Pero si las historias sobre los dioses griegos y romanos son ciertas, ¿se podría hallar evidencia de su existencia en otras partes del planeta? Y si es así, ¿a dónde se fueron? En la costa noroccidental de Francia, al sur de Bretaña, yace uno de los lugares prehistóricos más importantes de Europa. En el pueblo costero de Carnac, hay 3.000 rocas megalíticas ubicadas en filas a lo largo de 3 kilómetros. Las rocas de Carnac son formaciones de roca del lugar talladas y erigidas entre el año 4500 y 2500 a.C., es decir, a finales de la Edad de Piedra. Son la colección de rocas verticales más grande del mundo. Los arqueólogos nos explican cómo hay tantas rocas megalíticas en Karnak. Es obvio que fue un proyecto de construcción enorme realizado con bloques de granito y que pesan entre 50, 100 y hasta 300 toneladas más o menos. Las leyendas cuentan que unos gigantes construyeron Karnak. Pero hay que preguntarse cuál era el propósito de estos megalitos gigantes y por qué la gente prehistórica movería todas estas rocas inmensas para alinearlas en Karnak. Estas miles de rocas grandes están ubicadas en patrones muy interesantes. Son líneas de rocas secantes que forman triángulos que solo se pueden ver desde el espacio. Puede haber sido un medio para comunicarse con seres extraterrestres. El antiguo poeta griego Píndaro hablaba de una tierra mística llamada los Hiperbóreos, que se encontraba al norte, donde el sol brillaba 24 horas al día. Las leyendas narran que Apolo visitaba los Hiperbóreos en su carro de fuego cada 20 años. Apolo les decía a los griegos: bueno, me voy a ver a otra gente. Tengo que ir a enseñarles. Ellos le preguntaban: ¿y a dónde vas? Y él respondía que se dirigía a un lugar de donde viene el viento del norte, la tierra de los hiperbóreos. A pesar de que la mayoría de los arqueólogos cree que las rocas de Karnak son lápidas, los teóricos de astronáutica antigua creen que estas rocas fueron ubicadas en una forma geométrica única a propósito. Se ha especulado mucho durante siglos. Solo hasta hace unos pocos años se comenzó a fotografiar toda el área de la Bretaña francesa desde helicópteros. Cuando unieron las fotos, alguien se dio cuenta de repente que no era una coincidencia. La distancia de las líneas era siempre la misma, 2.860 metros, o exactamente la mitad de 2.860 metros. Los ángulos son exactamente iguales, son triángulos de Pitágoras. Es un patrón geométrico gigante de la Edad de Piedra. Es imposible. La gente de la Edad de Piedra no tenía idea acerca de los triángulos de Pitágoras. Él era del 420 a.C. A pesar de que la configuración geométrica de las rocas de Karnak es 2000 años más antigua que el teorema de Pitágoras, surge la pregunta:
¿Por qué estas rocas están configuradas en un patrón tan preciso? Las rocas de Karnak son una de las pocas cosas del planeta que se pueden ver desde el espacio. Son un indicador perfecto para cualquier vehículo aéreo que mire hacia la Tierra. Muchos turistas alegan que pueden sentir la energía que emanan estos megalitos de granito. ¿Cómo conocían nuestros ancestros esta energía? ¿Será posible que hubieran podido usar esta energía para mover y así erigir estas rocas gigantes que vemos aquí? En mi opinión, fueron puestas así a propósito. Los extraterrestres les dijeron a nuestros antepasados que hicieran esto o aquello. Los extraterrestres no pusieron las rocas en línea. Fueron los humanos, por órdenes de los extraterrestres. Pero ¿serían las rocas de Karnak una señal para un astronauta antiguo llamado Apolo para cuando volara en su nave espacial sobre la Tierra? Si el dios griego Apolo era en realidad un astronauta antiguo, es posible que estas rocas le indicaran la dirección del lejano norte, la tierra de los hiperbóreos, de los antiguos dioses. A 1600 kilómetros al norte de Karnak yace Escandinavia, el hogar de los nórdicos, un pueblo ancestral. Los nórdicos eran una tribu germánica que habitaba lo que hoy en día son Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega. Las leyendas nórdicas cuentan los triunfos de grandes guerreros que usaban armas avanzadas, técnicas sofisticadas de combate y tenían gran destreza para la navegación. Al igual que los griegos, la mitología nórdica contiene seres sobrenaturales, otros mundos y dioses poderosos. ¿Serán los dioses de la mitología nórdica los mismos dioses descritos en las mitologías griega y romana? Hay muchas similitudes entre la mitología griega y la nórdica. Muchos de esos dioses son idénticos y hacen las mismas cosas. Odín, el dios vikingo de la guerra, la muerte y el conocimiento, es muy similar al dios griego Zeus. Tanto Zeus como Odín son dioses y padres de los cielos. Viajaban por los cielos en carros porque tenían una relación estrecha con las divinidades solares. La adoración del sol es la precursora de muchas creencias religiosas. Nuestros ancestros sabían que la vida venía del sol. Era un gran misterio y fuente de admiración. No es una deidad menor, sino una de las deidades principales. Es un personaje muy importante. Es obvio que quienquiera que esté detrás de Odín o de Zeus es una persona o un ente divino que estas culturas comparten. Está claro que esta persona que haya inspirado el mito de Zeus o de Odín tenía algo importante que aportar a ambas civilizaciones. Este ente era conocido en toda Europa. Los teóricos en extraterrestres antiguos señalan también similitudes entre las armas sofisticadas que poseían los dioses nórdicos y griegos. Una de las armas de Odín era una lanza que nunca fallaba el blanco. Thor, el dios nórdico de la tormenta, la fuerza y la fertilidad, blandía un poderoso martillo. Esa es una correlación, una conexión. Zeus tiene un rayo y... ¿qué tenían Odín y Thor? Un martillo. Y Thor tiene un martillo para destruir y aplastar cosas. El concepto de este martillo es muy similar al del rayo de Zeus.
Uno se pregunta si la descripción del rayo de Zeus y del martillo de Thor no serán armas reales como las que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos armas que emiten rayos de energía dirigidos. Y se está desarrollando un arma que le permite a una nave espacial emitir rayos. Pero las similitudes no se limitan a los mitos griegos y nórdicos. En la India, la antigua épica del Mahabharata narra visitas de dioses que poseían la tecnología avanzada para realizar viajes espaciales. Se cuenta que hace miles de años había ciudades gigantes que rodeaban nuestro planeta. Usaban la palabra ciudad porque no tenían una nave espacial madre. De repente, naves espaciales más pequeñas comenzaron a salir de estas ciudades. Por supuesto, en la antigua India no había una palabra para nave espacial, por eso las llamaban Vimana. Las escrituras antiguas de la Biblia hebrea también hablan de un profeta que viajaba por los cielos en una máquina sofisticada. ¿Quién es Enoc? Es el séptimo profeta antidiluviano del Antiguo Testamento y de la Torá de la comunidad judía. Enoc es descrito en 2 frases. El Señor se lo llevó al cielo en un carro ardiente. Pero la tecnología no es la única característica común entre estas deidades antiguas. Según las leyendas, los dioses tenían relaciones íntimas con los humanos. Pero ¿cuál habrá sido la motivación de los extraterrestres para escoger mujeres humanas como parejas sexuales? ¿Y cuál era el resultado de estos encuentros cercanos? Los mitos antiguos están llenos de historias sobre dioses que descienden a la tierra para aparearse con los humanos. Según muchas fuentes, como la mitología nórdica, la mitología griega y la Biblia, los hijos de los dioses o los mismos dioses bajaban del monte Olimpo o de Valhalla a la tierra y se sentían atraídos por las hijas de los hombres. En muchas escrituras alrededor del mundo se puede leer sobre estos encuentros en los que las mujeres se acostaban con los dioses. En realidad, esas mujeres tuvieron relaciones sexuales con extraterrestres, no con dioses, porque los dioses no existen. Según la Ilíada de Homero, los ciudadanos de Esparta eran conocidos por sus guerreros heroicos y sus mujeres hermosas. Zeus, el dios griego del cielo, admiraba a una humana llamada Leda. Una tarde, mientras Leda caminaba sola por un huerto, Zeus se transformó en cisne, la envolvió con sus poderosas alas y le hizo el amor. No fue sino hasta más tarde que Leda se dio cuenta de que estaba embarazada de un dios. Muchas mitologías del mundo, como la griega, narran historias de dioses que descienden del cielo y luego tienen relaciones sexuales con los humanos. De alguna manera, crean una nueva raza de humanos. Los hijos que resultaban de estos encuentros eran denominados semidioses por nuestros antepasados. Los expertos sostienen que los semidioses eran seres sobrenaturales híbridos de origen humano y extraterrestre. Los antiguos griegos creían que estos seres eran excepcionales y estaban destinados a realizar grandes hazañas. Por tradición, en muchas civilizaciones, había niños humanos que de alguna manera no eran humanos, sino que tenían una conexión con las estrellas, con un reino que no era terrestre. Esta característica especial era innata e implicaba un componente genético que la ciencia debería estudiar.
Los registros más antiguos de los cruces entre dioses y humanos se hallan en las escrituras hindúes antiguas. En las escrituras sánscritas antiguas de la India se halla la historia de una reina llamada Kunti que se apareó con un ser celestial, un extraterrestre conocido como el dios del sol. El producto de este apareamiento fue Karna, uno de los héroes del Mahabharata de la épica india. Heracles, el héroe griego, es tal vez el semidios más famoso de la historia. Es también conocido como Hércules en la mitología romana. Heracles era mitad hombre, mitad dios. Fue concebido mediante la unión de Zeus y una mortal llamada Alcmena. La mayoría de los académicos han catalogado las historias de semidioses como fantasía. Pero los teóricos en astronáutica antigua creen que estas historias describen entes reales. Son testimonios de la sabiduría antigua que tienen su equivalente moderno, es decir, los testimonios de híbridos extraterrestres y terrestres que forman parte de los testimonios de secuestros alienígenas. Es sorprendente hallar estos registros modernos que son equivalentes a los antiguos. Esto indica que son una realidad, es decir, que no son solo historias imaginarias. Los teóricos sugieren el término niños estelares para describir a los hijos de humanos y extraterrestres antiguos. Sostienen que en los inicios de casi toda religión importante, los niños estelares están relacionados con seres sobrenaturales conocidos como dioses. Niño estelar es un término que se puede encontrar en las antiguas escrituras para hacer referencia a una mal llamada interacción divina con uno de los dioses que terminaba en un embarazo sin que la mujer tuviera sexo con nadie. Eso ¿podría ser cierto? Claro que sí. Hoy en día se usa la inseminación artificial. Ya no necesitas tener relaciones sexuales con alguien para tener un bebé. Es exactamente la misma descripción de esos embarazos de hace miles de años en los que las mujeres no habían tenido sexo con nadie. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. ¿Tendrían los extraterrestres que venían a la Tierra en la antigüedad tecnología avanzada de reproducción? En la mitología griega hay muchas historias extrañas de centauros, cíclopes, creaciones genéticas extrañas, mitad humanas, mitad animales. Uno puede pensar que existe la posibilidad de que haya una ingeniería genética extraña involucrada en la creación de los monstruos del pasado. En algunas escrituras de las civilizaciones antiguas existen testimonios de apareamiento entre seres humanos y extraterrestres para procrear monstruos, gigantes u otros tipos de seres similares. ¿Por qué? Porque creo que sucedió de verdad en el pasado. ¿Estarán basados en la realidad estos cuentos de estas criaturas enormes, mitad humanas, mitad bestias? Y si es así, ¿existe evidencia de que estos híbridos gigantes existieron de verdad? Lovelock, Nevada. A principios de los años 1800, las leyendas transmitidas de generación en generación entre los indios Paiute hablan de una raza de gigantes que fue exterminada por su tribu. Se dice que atrapaban a los gigantes en una cueva, les lanzaban flechas y luego encendían un fuego en la entrada de la cueva.
La evidencia de esta masacre se desconocía hasta principios del siglo XX. La cueva de Lovelock fue descubierta por los granjeros locales que buscaban guano de murciélago para usarlo en sus tierras. En busca de un fertilizante para sus siembras, los granjeros extrajeron 5 metros de tierra enriquecida con guano de la superficie de la cueva. Y luego encontraron restos humanos. Encontraron 40 o 50 personas dentro de la cueva. Una de ellas medía supuestamente 2 metros 30. Todos tenían el cabello rojo y largo, y eran gigantes. Si estos esqueletos son los restos de los legendarios gigantes pelirrojos, ¿habrán sido visitantes de continentes lejanos? Supuestamente se descubrieron muchos esqueletos gigantes durante el siglo XIX en la región central de Estados Unidos, en partes de California y cerca del Valle de la Muerte. Pero los esqueletos de Lovelock son los únicos que fueron excavados por una universidad reconocida. Los arqueólogos de la Sociedad de Historia de Nevada y de la Universidad de California creen que la cueva fue ocupada desde el año 1500 a.C. hasta unos cientos de años antes de que el hombre blanco apareciera en el territorio de Nevada. A 120 kilómetros de la cueva, un museo de la zona ha preservado algunos cráneos que se cree son restos de los gigantes. Dentro de este gabinete hay 3 cráneos de la cueva de Lovelock. A primera vista, parecen cráneos normales. Sin embargo, al comparar la mandíbula con esta impresión dental moderna de un hombre adulto normal, vemos que la mandíbula es muy grande. Es un tamaño excepcional. Son cráneos de gigantes que medían entre 2 metros 10 y 2 metros 40. Lo más extraño es que estos cráneos no están en exposición, sino que los tienen escondidos en este gabinete. No sabemos a ciencia cierta si es por respeto a los indígenas americanos, o si hay algo peculiar en estos cráneos que no quieren que sepamos. ¿Serán los cráneos de Nevada evidencia de que una raza de gigantes existió a principios de la historia de la humanidad? Si es así, ¿habrán sido descendientes de los extraterrestres? Según el Testamento hebreo, hace 2500 años apareció un gigante en el valle de Elá. Todas las mañanas durante 40 días, un gigante filisteo de más de 2 metros 70 de altura aparecía para retar a los israelitas a combatir. Su nombre era Goliat. David y Goliat es uno de esos relatos de la Biblia que te confunden. ¿Es una metáfora o una interpretación fundamental? De ser una interpretación, Goliat debe ser una criatura gigante. No puede ser humano. ¿Qué es entonces? La increíble derrota de Goliat ante David se consideraba una fábula, hasta que los arqueólogos hallaron evidencia que sugiere que el enfrentamiento de verdad ocurrió. A las afueras de la colina Zavit en Israel, los científicos descubrieron un foso que pudo haber protegido la fortaleza filistea. En la cercanía encontraron piezas de barro con el nombre de Goliat inscrito. Las pruebas indican que es de la misma época descrita en la Biblia. Los teóricos de la astronáutica antigua dicen que es una evidencia inequívoca de los gigantes extraterrestres de la época bíblica. Y también dicen que hay más.
Las construcciones megalíticas más comunes son los dólmenes. Se cree que son tumbas. Los dólmenes se encuentran en Europa, el Medio Oriente, América del Sur y Asia. ¿Podrían ser estas megaestructuras las ruinas de los gigantes? En arqueología se les conoce como dólmenes, pero en realidad son las tumbas de los gigantes. Un dolmen tiene la forma de la letra griega pi. Están hechas de grandes o enormes bloques de piedra caliza. Hoy en día estamos maravillados de que alguien pudiera construirlos y nos preguntamos cómo pusieron las rocas del tope. Fueron construidos durante la Edad de Bronce, es decir, entre los años 2000 y 1500, antes de la era cristiana. En ese caso, debieron haber sido construidos por gigantes. La gente corriente no pudo haberlos construido. Podríamos decir que son metáforas o evidencia. ¿Son criaturas físicas que vagaban por la Tierra? Si hablamos de volumen, tenemos que aceptar que algunas de estas criaturas eran reales. Pero ¿cómo surgieron estos fenómenos genéticos? Uno de los principios de la teoría de la astronáutica antigua es que hace mucho tiempo los extraterrestres cambiaron nuestra composición genética mediante la mutación dirigida de nuestros genes en un laboratorio. Tomaron un par de humanos, modificaron su ADN y los reinsertaron en la población. Al reproducirse, esos humanos transmitirían esas modificaciones genéticas a toda la población. Los teóricos de la astronáutica antigua creen que la evidencia solo tiene una conclusión. Los extraterrestres cambiaron la genética del ADN de los primeros humanos. Para un extraterrestre no es difícil manipular el ADN. Crear un tipo de ADN no es difícil. Hoy día tenemos la capacidad de crear nuevos tipos de animales. ¿Fuimos creados así nosotros también? Pero ¿por qué los extraterrestres poblarían la Tierra de especies cruzadas e híbridos monstruosos? ¿Fueron el resultado de algún tipo de experimento científico que fracasó? ¿Tendrían razones para experimentar con el ADN humano? Las Islas Galápagos, cerca de la costa de América del Sur, son conocidas por su biodiversidad única. En 1832, el naturalista Charles Darwin visitó las islas para observar y registrar varias especies de animales nunca antes vistos. El resultado de sus estudios fue la base de su controversial libro, El origen de las especies. Darwin propone su teoría de la evolución, que explica que toda vida evoluciona con el tiempo a través de un proceso de selección natural. Sin embargo, Darwin no pudo explicar la brecha evolutiva entre los simios y el hombre. Se creía que debía existir algún tipo de transición entre ambas especies, conocida como el eslabón perdido. El Homo sapiens ha estado en la Tierra durante 300.000 años. Es un periodo de unos pocos miles de años. Nuestro cerebro se triplicó en tamaño. Eso no cuadra con la evolución ordinaria. Para eso se necesita mucho tiempo. Mucho tiempo. Los biólogos aún no pueden explicar cómo el volumen de nuestro cerebro se triplicó en un periodo tan corto. Sigue siendo un misterio. ¿Tendrán los extraterrestres antiguos algo que ver con este empujón en la evolución humana, como creen los teóricos? La ciencia no ha podido encontrar el eslabón perdido. Es posible que no esté en la Tierra y por eso no podemos encontrarlo aquí. Tal vez el eslabón perdido no está en la Tierra. Tal vez está allá afuera. Tal vez es un extraterrestre.
En 1996, la medicina dio un gran paso adelante cuando los genetistas clonaron una oveja de manera exitosa. Esta tecnología revolucionaria significó un gran progreso para nuestra comprensión del ADN. ¿Tendrían los extraterrestres conocimientos de genética también? En los registros de la mitología sumeria se explica cómo hicieron la ingeniería genética del primer ser humano. Así que es posible que los extraterrestres nos hayan hecho una ingeniería genética. Cada vez se descubren más criaturas a medida que la ciencia se adentra en cuevas y pequeñas islas, donde hay evidencia de ADN que muestra claramente que ha sucedido algo más. Es probable que obtengamos hechos científicos de que algo se cruzó con los humanos en ciertos momentos de la historia. ¿Podrían ser los gigantes y monstruos de los mitos antiguos ejemplos de mutaciones genéticas? Y de ser así, ¿cuál era el propósito? En las escrituras sánscritas antiguas de la India hay testimonios de cómo los dioses o seres extraterrestres, en un intento por producir seres vivos en el universo, cometieron errores y produjeron distintos tipos de monstruos, gigantes y cosas así de ese estilo. ¿Por qué los supuestos dioses hicieron esas criaturas cruzadas? ¿Cuál era el propósito? Veían un león y se decían, ¿por qué no mezclamos la fuerza del músculo de un animal con la piel de otro animal que expulsa el calor para usarlo en otro planeta diferente a la Tierra? Así comenzaron a cruzar especies y a producir criaturas cruzadas. Los académicos y arqueólogos concuerdan en que en algún momento cerca del año 3000 a.C., durante la era megalítica, la humanidad dio un paso gigante adelante en cuanto a civilización y el uso de la tecnología. Según los mitos y leyendas, los seres humanos les dan crédito a los dioses por el conocimiento que les confirieron. Pero si los dioses eran en realidad visitantes extraterrestres, ¿pudo haber tenido ese paso de la humanidad un origen más bien intergaláctico? Está claro que algo afectó a varios continentes del planeta cerca del año 3000 a.C. La construcción de las pirámides comenzó en esa fecha. ¿Por qué? ¿Era obligatorio? ¿Era un mandato mundial? Sí. ¿Era una orden que venía de afuera de este mundo? Sí. Si los extraterrestres intervinieron para acelerar el progreso de los seres humanos, ¿será posible que hayan tenido alguna influencia en la humanidad en otros momentos críticos de la historia? De ser así, ¿nos estarán controlando todavía? Si hubo algún tipo de intervención genética de una raza extraterrestre, es muy posible que estén interesados en observar el progreso de su experimento. A veces me pregunto si no es ridículo pensar que los extraterrestres se parecen a nosotros y piensan de manera similar a nosotros. No. La pregunta está mal hecha. No se parecen a nosotros y no es coincidencia. Nosotros nos parecemos a ellos porque somos su producto. Pero si los extraterrestres se cruzaron con los humanos, ¿por qué lo habrán hecho? ¿Para salvar a su propia especie? ¿O tal vez para esconder el rastro genético de su presencia en la Tierra? ¿Habrá extraterrestres viviendo entre nosotros?